Que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos. El cliente siempre tiene la razón. Ese es un lema muy importante en el mundo de los negocios. Para muchas empresas este lema es muy importante. Y la mera verdad, para muchos de nosotros este lema ha llegado a ser parte de nuestro pensamiento, a tal punto que algunas personas llegan a abusar un poquito de este lema para buscar un beneficio para ellos mismos, para buscar que las empresas o cualquier otra persona que esté brindando un servicio le dé lo que el cliente quiere, sin pagar tanto, sin hacer mucho, pero recibiendo todos los beneficios. En mi carrera como estudiante fui a la universidad, mi carrera fue ingeniería en sistemas. Entonces lo que yo hacía, básicamente, una de las partes más importantes de mi entrenamiento era la programación, hacer programas, desarrollar sistemas para clientes, para empresas, para cualquier tipo de necesidad. Y es interesante, nosotros teníamos un lema: el cliente siempre tiene la razón, pero el cliente no sabe lo que quiere. ¿Qué significa esto? No significa que no nos importa lo que el cliente nos diga o lo que el cliente nos pida, pero nosotros como ingenieros en sistemas, programadores, sabemos que muchas de las veces lo que el cliente pide no siempre es lo mejor o lo más necesario. Y nosotros lo que buscamos hacer no es poner a un lado lo que el cliente nos pida, sino buscar la manera de beneficiarlo, de beneficiar al cliente. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene alguien y nos pide algo que parece muy loco o algo que en realidad no serviría de nada? Buscamos la manera de escucharlo y al mismo tiempo cubrir las necesidades básicas o lo que el cliente está pidiendo, algo que le ayude a él o a su empresa. En la primera lectura para esta mañana, leemos un poquito del pueblo de Israel. Un pueblo que exigía mucho, pero en realidad no sabía lo que necesitaba. Como podemos recordar del recuento del Éxodo, si recordamos, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. Y en el capítulo 12 vemos al pueblo saliendo de Egipto. Y no solamente el pueblo, sino también extranjeros, personas que no eran del pueblo de Israel, estaban siendo liberadas. Muy pronto vemos después a ese pueblo cruzar por el Mar Rojo como si fuera tierra firme, hacia una tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido a Abraham y a sus descendientes. Una tierra, nos dice la palabra de Dios, donde abunda la leche y la miel. Podemos recordar la salida de los israelitas. Podemos recordar ese gran evento que junto con otros, los israelitas fueron salvos, fueron liberados de las manos del faraón y fueron liberados de la esclavitud. En la lectura para el día de hoy de Números capítulo 11, leemos de un momento en el que los extranjeros, o como nos dice otra de las traducciones, el populacho, empezó a quejarse acerca de la comida. ¿Y qué creen que pasó? El pueblo de Israel, junto con todos, empezaron a quejarse de la comida. Murmuraban contra su líder, murmuraban contra Moisés. Y hacían eso y se quejaban también en contra de Dios. Y como podemos recordar, esta no era la primera vez. Esta no era la primera vez que ellos estaban quejándose. El pueblo iba quejándose con Moisés desde el momento en que salieron. ¿Recuerdan? Cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, ellos no sabían, ellos se encontraban entre la espada y la pared. Venía el ejército del faraón y del otro lado estaba el mar, que parecía que iba a ser una muerte horrible. ¿Y qué hacen? Se quejan y le dicen a Moisés: hubiéramos preferido quedarnos como esclavos en Egipto a morir aquí en las manos del faraón. Ellos murmuraron en contra de Dios y en contra de Moisés. Pero Dios tuvo compasión de ellos y ellos cruzaron por tierra firme. No murieron, Dios los protegió. Después, en el capítulo siguiente, capítulo 15, llegamos al momento en el que el agua era difícil de tener. ¿Y qué hacen los israelitas? Se quejan acerca del agua y culpan a Moisés y le dicen que por culpa de él, ellos iban a morir de sed.
Pero Dios en su gran compasión proveyó el agua que el pueblo necesitaba. Eso no es todo, sino que después en el capítulo 16 de Éxodo volvemos a ver al pueblo quejarse acerca de la comida. Y Dios en su gran bondad les provee el maná que venía del cielo. La verdad es que desde el capítulo 11 hasta el capítulo 25 del libro de Números, lo único que encontramos es un pueblo quejándose, un pueblo comportándose de una manera ingrata. Vemos a un pueblo comparando esta nueva vida con la vida antigua y prefiriendo la vida antigua en Egipto. Ellos lloraron por comida, lloraron y gritaron al momento de escuchar el reporte de los espías, diciéndoles que en la tierra prometida iba a ser imposible de conquistar. Se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios, se quejaron otra vez por falta de agua. Hablaban una y otra vez en contra de Dios y en contra de Moisés. Y como dijimos, esto fue desde el comienzo. Y era tanta la insistencia y el murmuro del pueblo que eso causó que Moisés también se desanimara. Y lo leemos en el capítulo 11 del libro de Números. Vemos a Moisés pidiéndole a Dios: Señor, si yo hubiera sabido que esta carga iba a ser tan grande, mejor mátame, Señor. Era tan fuerte su desesperación que él mismo también llegó a quejarse en contra de Dios. Pero otra vez Dios volvió a tener compasión del pueblo y de Moisés mismo. ¿Y qué hizo Dios? Le pidió a Moisés que juntara a 70 ancianos quienes le ayudarían a llevar la carga del pueblo de Israel. Un pueblo con una gran necesidad, un pueblo que no sabía lo que necesitaba, que no se daba cuenta de su gran necesidad de ser salvados de sus pecados, de mantenerse libres del pecado. La verdad es que nosotros como seres humanos, pecadores que somos, muchas de las veces nos olvidamos de esa provisión divina, de lo que Dios nos da día con día. Nos olvidamos de ese gran amor paternal que Dios tiene para con nosotros. Y a veces nos enfocamos en otras cosas en lugar de enfocarnos en el amor de Dios. Nos enfocamos en otras cosas y aspectos, causando que en lugar de agradecer a Dios por lo que nos da, nos quejamos y murmuramos en contra de Dios por lo que no tenemos. Problemas como la falta de comida, el dinero, la falta de una casa, de un hogar, un auto, la salud física, los gobernantes, esta pandemia, los desastres que hay, los desastres naturales, el hambre que hay en muchos países, lo que nosotros consideramos que es injusto, también nos aparta de Dios y en vez de darle gracias a Dios, nos quejamos. A veces todas estas cosas hacen que movamos nuestra mirada de Dios a los problemas del mundo, a los problemas que el pecado mismo ha causado en este mundo. Nos olvidamos de nuestro Padre amoroso y culpamos a Dios por lo que el pecado ha causado en nuestras vidas. Y saben, al contrario, nosotros no deberíamos de quejarnos, porque nosotros hemos visto el cuidado y la provisión de Dios. A lo que nosotros llamamos adversidades, muchas de las veces son una gran bendición, algo que nos acerca más a Dios. El hambre, la salud que no es perfecta, los desastres, las enfermedades, las injusticias, no son más que el resultado del pecado en el mundo. Y una razón más para nosotros acercarnos a Dios, a nuestro Padre Todopoderoso, a nuestro Creador. Porque al contrario de lo que muchos pueden llegar a pensar, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Padre celestial, quien nos provee a nosotros, a cada uno de nosotros, sus hijos, todo lo necesario.
Fíjense, cada domingo nosotros confesamos nuestra fe. Y muchas de las veces lo hacemos en las palabras del credo apostólico. ¿Y qué es lo que decimos? Al principio, el primer artículo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y se preguntará, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quieren decir estas palabras que yo estoy confesando? Y si vamos a nuestro catecismo, a nuestra copia del catecismo menor, podemos encontrar que eso es lo que significa. Creo que Dios me ha creado y también a todas las criaturas, que me ha dado un cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, la razón y todos los sentidos, y aún los sostiene. Y además me da vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, campos, ganado y todos los bienes, que me provee abundante y diariamente de todo lo que necesito para sustentar este cuerpo y vida. Me protege contra todo peligro y me guarda y preserva de todo mal. Y todo esto por pura bondad y misericordia paternal y divina, sin que yo en ninguna manera lo merezca ni sea digno de ello. Por todo esto debo de darle gracias, ensalzarlo, servirle y obedecerle. Esto es con toda certeza la verdad. Queridos hermanos, muchas de las veces nos enfocamos en las cosas malas que pasan en este mundo. Y no estoy diciendo que no nos deben de importar, sino que debemos recordar lo más importante, que Dios es un Dios de amor que te ama a ti, un Dios de amor que rescató a este mundo, y no de la manera en que nosotros lo esperábamos como seres humanos tal vez, no estableciendo un reino aquí en este mundo, pero estableciendo un reino en los cielos, un reino el cual tú y yo no merecíamos. Y todo esto como causa de su cuidado paternal, su amor paternal. Ese amor causó que Cristo Jesús viniera aquí a este mundo para que Él ganara lo que nosotros no habíamos podido tener. Fue Cristo Jesús quien nos liberó de la esclavitud del diablo y nos ha llevado a la vida eterna, nos ha dado la vida eterna y el perdón completo de todos nuestros pecados. Y esta es la verdad. La verdad es que nosotros somos muchas de las veces como ese pueblo de Israel, que queremos muchas cosas, pedimos muchas cosas a Dios y nos olvidamos de darle gracias y solamente le exigimos a Dios. Somos como ese pueblo que exige, pero en realidad no sabe lo que necesita. Porque la verdad, más importante que el pan, más importante que el dinero, que el poder, que cualquier riqueza que pueda haber en este mundo, más importante que todo eso es la palabra de Dios, en la cual Él nos revela que Cristo Jesús ha pagado lo necesario por cada uno de nosotros. Cristo Jesús ha pagado todo por ti. Te ha rescatado a ti de las manos del diablo y te ha librado de todos los pecados, dándote la libertad que tú necesitas. Queridos hermanos, no queremos ser como ese pueblo de Israel. No queremos ser como ese pueblo que quería regresar a Egipto, a la esclavitud, porque preferían las cosas materiales, como la comida y el agua, y a lo que ellos llamaban seguridad. No, de ninguna manera. Así como Dios ha liberado a los israelitas de las manos del faraón y de la esclavitud, Dios nos ha liberado a nosotros, sus hijos, de la esclavitud, del pecado y de las manos del diablo. Y no queremos volver a ser esclavos. Entonces queremos vivir una vida como hijos libres, agradeciendo todo lo que Dios nos da y nos provee
diaria y abundantemente, lo que nos da para sostenernos físicamente y espiritualmente. Porque saben, la vida de nosotros los cristianos va a ser una vida de luchar, va a ser una vida donde va a haber sufrimientos y dificultades. Pero ¿saben qué? En medio de todos sufrimientos y dificultades, Dios está con nosotros, cuidándonos como nuestro Padre Celestial. Podemos estar seguros, queridos hermanos, que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos da todo lo necesario, completamente todo lo necesario, desde lo que necesita nuestro cuerpo, como la razón y todo lo necesario para vivir, la comida, el vestido, la casa, la familia. Nos da una iglesia, nos da su palabra y nos da lo más importante, que es el perdón de los pecados por medio de Cristo Jesús. Porque Dios ya proveyó lo necesario para que tú seas completamente perdonado. Proveyó el sacrificio perfecto para pagar por todos tus pecados. Proveyó a Cristo Jesús, quien fue a la cruz del Calvario y dio su vida por ti, para que tú ya no tengas más que ser esclavo, sino que seas un hijo de Dios, perdonado y amado. Dios proveyó el sacrificio perfecto y necesario. Dios en su gran amor vino a este mundo a morir en la cruz para que todos tus pecados sean perdonados. Dios ha proveído todo lo necesario, todo lo que es verdaderamente necesario, incluso un Salvador, que es Cristo Jesús. Y por la unión de nosotros en el bautismo, podemos estar seguros de que ese perdón de pecados es nuestro, que la vida eterna es nuestra. Y nos recuerda y nos asegura nuestro Padre Celestial cada domingo en la confesión y la absolución de los pecados, que nuestros pecados son perdonados. Cada semana, al escuchar el sermón, Dios nos recuerda, tus pecados son perdonados. Y otra vez, cada domingo, en la Santa Cena, cada domingo que recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, somos recordados otra vez que nuestros pecados son completamente perdonados. Dios ha proveído todo, todo para nosotros, incluso un Salvador, su Hijo único, Cristo Jesús, quien murió en la cruz por ti, para que tú tengas todo lo necesario, todo lo esencial para tu vida, incluso la vida eterna. Cristo Jesús ha dado su vida para que tú seas perdonado. Cristo Jesús es tu Salvador, quien te ha librado de las manos del diablo y de la esclavitud. Amén. Queridos hermanos, nos ponemos de pie, por favor, para seguir con la oración del día, de la iglesia, perdón. Oremos por toda la iglesia de Dios en Cristo Jesús, de acuerdo con sus necesidades. Padre Celestial, guárdanos de quejarnos y desear lo que no tenemos. Danos un corazón alegre y agradecido por lo que tú nos has dado, amorosa y abundantemente. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor, manda tu Espíritu Santo para que nuestros pastores sigan predicando tu palabra fielmente, para que podamos escuchar las buenas noticias de salvación y de esa manera nosotros también podamos llevarlas a nuestros hogares y a donde quiera que vayamos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oh Padre, bendice a los líderes y ancianos de nuestras iglesias. Dale los dones espirituales necesarios para que fielmente te sirvan a tu iglesia y ayuden al pastor para que él
pueda continuar con el ministerio de la palabra, para que más personas puedan seguir escuchando las buenas noticias de Cristo Jesús crucificado, Cristo Jesús dándonos el perdón de los pecados. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Guarda a cada uno de los que están sufriendo enfermedades o alguna dificultad. Guarda a todos los miembros de la Iglesia San Pablo y escucha, Señor, las peticiones de los corazones de cada uno de ellos. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas estas cosas y todo lo que tú sabes que necesita cada uno de nosotros, Padre, concédenolas por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.